El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 3045, requerimiento de inaplicabilidad de la frase subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Educación de 1992, contenida en el artículo 1 del Estatuto Docente, interpuesto por María Isabel Vial, Karina González, Marcela Letelier, Ruth Morales y Alejandra Jerez del Colegio Pumahue. Tiene la palabra la señora relatora, Pilar Arellano. Muchas gracias, señor presidente. Las aludidas educadores, que precisamente son educadoras y coeducadoras de párvulos del Colegio Pumahue, han planteado esta solicitud de inaplicabilidad para obtener un procedimiento en la gestión judicial pendiente consistente en el juicio laboral ordinario que sustancia el primer juzgado de letras de Santiago bajo el RIT O 1339-2016 por despido injustificado, proceso incoado por las actoras en contra de Sociedad Educacional Peñalolén S.A. Exponen al efecto que fueron despedidas por cartas de aviso de despido, todas de fechas de 22 de febrero de este año, basado en la causal necesidades de la empresa, haciéndose efectivas las separaciones 7 días después, esto es, el 29 de febrero. En su demanda, pidieron el pago de la indemnización por años de servicio, por despido injustificado, indebido y procedente y, además, de la indemnización adicional que contempla el artículo 87 del Estatuto Docente. Esta indemnización, según indican y en lo que interesa, se confiere por dicho artículo a aquellos profesionales de la educación a quienes el aviso de despido por aquella causal no se les haya dado con 60 días de antelación a la fecha de inicio del año escolar. En esa situación se encontraban las requirentes, en tanto fueron despedidas imprevistamente en febrero de este año, viéndose por lo mismo imposibilitadas de encontrar trabajo a esas alturas como educadoras prebásicas, puesto que ya ha sido inicio al año escolar en el mes de marzo. El problema se suscita dado que, en atención al tenor de la frase censurada, como se indicara en la contestación de la demanda, aquella indemnización adicional del artículo 87 no se les conferirá, pues solo sería procedente para el caso de educadoras prebásicas que se desempeñen en establecimientos subvencionados y no como ellas, que laboraron en un establecimiento particular pagado no subvencionado. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, en primer término, exponen las actoras al efecto que el carácter decisorio de la disposición reprochada resulta palmario, pues, conforme al fallo de unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema de 2013, en el que se apreciaría un entendimiento literal de la frase reprochada, al haberse desempeñado como parvularias y coparvularias en un colegio particular no subvencionado, ellas no podrán acceder a la indemnización en comento. Por lo demás, con la entrada en vigencia de las leyes números 20.247 y 20.248, la Contraloría ha dictaminado que el acceso a la subvención pública determina el ámbito de cobertura del estatuto docente para los profesionales de la educación preescolar de establecimientos subvencionados. En segundo término, ya entrando en la forma en que el precepto reprochado vulnera la Constitución, alegan los actores que se infringe el artículo 19, número 2 constitucional, es decir, el derecho a la igualdad. Exponen que en la especie el análisis acerca del tratamiento que da la norma a profesionales de la educación prebásica de establecimientos particulares pagados permite concluir que éste no resulta igualitario constitucionalmente si se atiende a lo que ha considerado esta magistratura por el principio de igualdad constitucional. Lo anterior, toda vez que dicho trato normativo no importa una distinción que se justifique ni que se sustente en las diferencias de las actoras con otros educadores, sino más bien la distinción es arbitraria, en tanto supone tratar de manera diversa a educadoras que se encuentran en la misma situación que otros. Ello se cotejaría si se efectúa el análisis conforme a los estándares que ha determinado este sentenciador para evaluar la constitucionalidad de una diferenciación. En efecto, en primer lugar, la exclusión de las actoras de la aplicación del estatuto y, consecuentemente, de la indemnización adicional no resulta razonable, toda vez que, según se explicita en el libelo, conforme a la historia de la ley del artículo 1 del estatuto docente, sus normas que fijan derechos para los profesionales de la educación se concibieron para ser aplicadas por igual a todos los docentes, ya fuera que se desempeñaran en el sector público o en el privado y en todos los niveles de educación. Y el derecho a indemnización adicional ha de existir para todo docente, desde el momento que cualquiera sea el lugar de desempeño. Si no se da aviso de despido con cierta antelación al año escolar, les es imposible posteriormente en el año encontrar trabajo en un establecimiento de educación.
A su vez, dicha historia legislativa da cuenta que la única razón de incorporar al artículo 1 del Estatuto la referencia a establecimientos de educación preescolar que estuvieran subvencionados fue tener certeza de los aportes públicos que se efectuarían a los mismos, cuestión que evidentemente ninguna relación tiene con el establecimiento particular en que laboraron las actoras, que no recibe subvención. En segundo lugar, la exclusión de indemnización de las actoras no es objetiva, por cuanto conforme al artículo 1 del Estatuto, los demás docentes del establecimiento particular pagado en que laboraban, esto es, de los niveles educacionales y medios, sí tienen derecho a la indemnización adicional, de la cual se les priva. Finalmente, la exclusión de las actoras no es adecuada ni proporcional, pues, por lo visto, no se divisa necesidad alguna de otorgarles una protección legal desmejorada. Observaciones al requerimiento. Evacuando el traslado dado, Sociedad Educacional Peñalolén S.A. formula sus descargos en lo medular bajo las siguientes 3 argumentaciones. Primera argumentación. Se aduce que lo que las actoras buscan es obtener la llamada indemnización adicional para, simplemente, a cualquier título, mejorar su situación económica, cuestión que hace evidente la contradicción de sus peticiones en la demanda laboral. En efecto, en ella piden también la indemnización sustitutiva de aviso previo, la que es incompatible con el texto del artículo 87 del Estatuto Docente que consagra la indemnización adicional. Segunda argumentación. Se alega que las actoras han planteado un conflicto de adecuada interpretación de la ley, o sea, de legalidad y no de constitucionalidad. Lo anterior, pues realizan una lata descripción respecto de cuál sería, a su parecer, la interpretación que debe darse al precepto cuestionado, que no debiera limitar la aludida indemnización. Y basta para probar esta afirmación la lectura de las páginas 4 y 5 de su requerimiento, en las que aluden a la interpretación que califican de literal de la jurisprudencia suprema sobre unificación, que excluye de la indemnización adicional a docentes como ella, o sea, de educación prebásica y que trabajan en establecimientos particulares pagados, no subvencionados. Olvidan, en todo caso, que es perfectamente posible que el juez del fondo laboral interprete, en sentido contrario a lo precedente, que el estatuto docente sí es aplicable a estas profesionales. De esta manera, se impugna una interpretación contraria a sus intereses que podría o no hacer suya al juez laboral, pero sucede, como ha dicho esta magistratura, que la adecuada interpretación de una norma es un problema de legalidad, de competencia del juez del fondo, en el caso laboral, y no del Tribunal Constitucional. Prueba que la interpretación será resuelta en la instancia laboral, el que el segundo punto de prueba en ella es, comillas, efectividad de que las actoras se adeudan las indemnizaciones adicionales establecidas en el artículo 87 del Estatuto Docente. Tercera argumentación. No existe una discriminación arbitraria. Primero, porque en miras a la calidad de la educación existe la libertad de optar entre ser un establecimiento subvencionado que reciba aportes estatales y uno no subvencionado. Y atendida esa diferencia estructural, no tiene cabida la aplicación de las mismas normas para ambos, es decir, estatuto docente o código del trabajo, lo que libremente también se acepta. Y el trato preceptivo diferenciado no se aprecia únicamente en el artículo 1 del estatuto docente, como pareciera. Es sumamente claro en su artículo 3 que precisa las disposiciones del mismo no aplicables a educadores de colegios particulares pagados, pero sí al subvencionado, como por ejemplo las atingentes al carácter resolutivo del Consejo de Profesores o la jornada de trabajo y feriados. Por lo demás, los establecimientos de educación parvularia se rigen por la Ley 20.832. Segundo, no existe discriminación arbitraria porque, si bien, a diferencia de los educadores de enseñanza prebásica particular pagada, los de nivel básico y medio de la misma reciben la indemnización adicional, ello se debe a que las labores parvularias no limitan su funcionamiento al año calendario escolar, pudiendo quienes se dedican a ellas insertarse rápidamente en cualquier época del mercado laboral. Tercero, no existe arbitrariedad, porque como se indicara, la diferenciación entre establecimientos y sus regímenes se sustenta en la libertad de enseñanza, quien se manifiesta en poder elegir si se opta o no por recibir subvención bajo un determinado régimen. Y, en el caso de establecimientos particulares pagados, se aplica el Código del Trabajo, el que, para evitar perjuicios luego del despido, establece la indemnización sustitutiva, que fuera demandada por las actoras. ¿Cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. Entonces, por las requirentes, alega el abogado Diego López, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias.
Con la venia de este excelentísimo tribunal, Diego López Fernández, abogado habilitado, apoderado de la parte requirente, alego en representación de la misma, solicitando que se acoja la presente acción para que se declare inaplicable por inconstitucionalidad en la respectiva gestión judicial pendiente la frase que ya se ha señalado y que está puesta en el actual texto vigente del artículo 1 de la Ley 19.070, Estatuto Docente, comillas, subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Educación de 1992. Se plantea esta solicitud ya que esta parte considera que la aplicación de dicho precepto infringe lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política en la cuestión concreta que se ventila en la gestión judicial pendiente. Bien, respecto a los antecedentes del procedimiento judicial en que se aplica el precepto legal que origina la presente acción, la relación me ha liberado de hacer un detalle muy acabado, porque la verdad que ya está todo claro, solo precisar algunos detalles muy específicos. El primero es que las requirentes se desempeñaban en el colegio administrado por esta Sociedad Educacional Peñalolén S.A. y que es un colegio particular pagado. Y lo segundo es que, conforme lo establecen sus respectivos contratos de trabajo, sus labores eran ejercer funciones docentes, esto es, las labores de diagnóstico, planificación, ejecución, realización de clases en aula y la evaluación de los procesos sistemáticos de enseñanza y educación a los niños a los cuales se prestaba las labores educacionales antes dichas. También ya quedó asentado que todas ellas fueron despedidas en el mes de febrero recién pasado de este año, despedidas el 22 de febrero y llevada a cabo sus separaciones el 29 de febrero. De manera que claramente, tal y como se puso en la relación, inmediatamente iniciado o en vísperas del inicio del año lectivo 2016, ellas sorpresivamente habían sido despedidas sin la antelación señalada en el Código del Trabajo ni en el Estatuto Docente, de manera que les fue en extremo difícil encontrar nuevamente la posibilidad de ejercer su función docente en establecimientos que, como ya se sabe a esa altura del año, ya tienen consolidados o conformados sus planteles educacionales. También ya se señaló que en el mes de marzo se presentó la respectiva demanda por despido injustificado, demandándose la indemnización por años de servicio, el incremento del 30% por despido injustificado, por la causal invocada por la empresa para promover el despido, cuál fue las necesidades de la empresa, y asimismo que se condenara al ex empleador al pago de la indemnización adicional establecida en el artículo 87 del Estatuto Docente, de la cual hablaremos largamente en esta sesión. Bien, en la contestación de la demanda, también como dijo la relatora, el colegio o el ex empleador se defendió arguyendo que no podía aplicarse la indemnización adicional del Estatuto Docente, en este caso a las requirentes, porque ellas eran o habían sido contratadas como educadoras y coeducadoras de párvulo y porque la naturaleza del colegio era efectivamente un colegio particular pagado, lo que significa que con ello se daban por satisfechos los requisitos establecidos en el propio artículo 1 del Estatuto Docente, que precisamente excluye de la aplicación de sus normas protectoras a los profesores respecto a aquellos trabajadores que cumplan ambos requisitos: ser docentes, educadores o coeducadoras de párvulo y además desempeñarse en un colegio particular subvencionado, esto es que no, particular pagado, esto es que no reciba subvención del Estado. Bien, explicaré ahora muy brevemente la forma en que la aplicación del precepto legal que origina la presente acción es decisiva para la resolución del asunto que se trata. Tengo un poco de resonancia. Bien. El artículo primero del Estatuto Docente lo que señala es que quedarán afectos a dicho estatuto los profesionales de la educación que presten servicios en los establecimientos de educación básica y media de administración municipal o particular reconocida oficialmente, como asimismo en los de educación prebásica, comillas, subvencionados conforme al decreto de fuerza de ley número 5, Ministerio de Educación 1992, cierre de comillas. Esta última frase es precisamente la que este requerimiento solicita que se inaplique para la gestión judicial que está pendiente. Como ya se señaló, la jurisprudencia ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la aplicación de este precepto cuando se trata del despido de docentes, educadoras o coeducadoras de párvulo que se desempeñaban en colegios particulares pagados. Y lo que se ha tenido en cuenta para resolver la aplicación del Estatuto Docente a su respecto ha sido precisamente el tenor expreso del artículo primero del Estatuto Docente y particularmente la frase que se solicita en esta acción que se inaplique. Esto es, lo que se ha resuelto es que solo están sujetos
a las normas del estatuto docente aquellos educadores y coeducadores de párvulo que se desempeñen en establecimientos que sean subvencionados por el Estado. Esto es precisamente lo que hace poco ha resuelto la excelentísima Corte Suprema en resolución sobre un recurso de unificación de jurisprudencia, que el rol y la doctrina o jurisprudencia que está en este fallo ya está en el requerimiento de autos. De manera, excelentísimo tribunal, que el texto expreso actualmente vigente del artículo 1 del Estatuto Docente, y específicamente la frase que se solicita vuestras señorías declaren inaplicable la gestión pendiente, impide que en la gestión judicial que está pendiente el juez pueda aplicar la indemnización adicional del Estatuto Docente a las requirentes en el mismo juicio en las cuales son partes. ¿Por qué? Porque hay un texto expreso que obliga al sentenciador a tomar en cuenta requisitos o condiciones objetivas, que sean profesionales docentes de la educación preescolar, como ocurre en la especie, y que además se trate de un colegio particular pagado, como ocurre en la especie, y que el despido haya sido por necesidades de la empresa, lo cual también coincide en la especie. De manera entonces que en la gestión judicial pendiente no depende de prueba alguna que haya rendido las partes en la audiencia de juicio respectiva la aplicación o no aplicación de este precepto, ya que las partes están contestes en que se verifican las condiciones que ya he expresado. ¿Qué función docente desarrollaban las requirentes? La naturaleza particular pagada del colegio, y que fueron despedidos precisamente por la invocación del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. De manera que no hay prueba o discusión respecto a los hechos, sino que el juez deberá aplicar, como corresponde, lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto Docente. De manera que el resultado de la petición que han hecho valer las requirentes en dicho juicio, dependerá única y exclusivamente de la aplicación que se haga del precepto, particularmente de su frase que en este acto se impugna. Bien, debo referirme ahora al vicio de inconstitucionalidad y la forma en que se produce la infracción reclamada, que es lo que postula esta parte. Para ello, brevemente, haré una referencia a la historia fidedigna del artículo 1 del Estatuto Docente. Dicha norma fue modificado casi en toda su integralidad mediante un proyecto de ley que fue presentado el 15 de octubre de 1990 y que tuvo una larga tramitación legislativa, que incluso se llegó finalmente a una comisión mixta, esto es, a un tercer trámite constitucional. Bien, los detalles y los elementos que quiero, si es posible, que ustedes tomen en cuenta respecto a la historia fidedigna de este proyecto de ley y finalmente su aprobación, ya está en el libelo que fue presentado por esta parte, pero aquí quiero señalar solo algunos puntos que nos parecen relevantes. Lo primero es que el mensaje presidencial que inauguró la presentación de este proyecto establecía que su objetivo primordial y que su meta al proponer esta legislación al Congreso Nacional de la época era instituir derechos para los profesionales de la educación, concebidos dichos derechos para ser aplicados por igual a todos los docentes o profesionales de la educación, cualquiera fuera el nivel de educación en la cual ejercieran su función docente, preescolar, escolar básica y escolar superior, y también cualquiera fuera la administración del establecimiento en el cual se desempeñaran profesionalmente, pública, municipal o privada. Y esto quedó expresamente ratificado en la primera versión del artículo 1 del Estatuto Docente que estaba en el proyecto, que era de cobertura amplia y se refería a que iban a estar regidos por las normas de dicho estatuto todos los trabajadores docentes independientes del lugar o la actividad en la que se desempeñaran. También en este estatuto, en este proyecto, se establecía claramente que habían dos formas distintas de otorgar esta protección docente profesional, mediante una carrera docente, que era para aquellos que se desempeñaban en la administración pública o municipal de educación, un reconocimiento de una carrera docente que suponía el reconocimiento de la estabilidad laboral y además el reconocimiento de un contrato docente para aquellos profesores que se desempeñaran en un colegio particular pagado, porque ahí se regían por las normas y las cláusulas que las partes de común acuerdo pudieran establecer en el respectivo contrato docente, con la libertad de despido de parte del empleador, como por cierto correspondía, otorgando en dicho contrato docente, como ya veremos, una protección especial para la estabilidad laboral del profesor. Durante la tramitación legislativa, lo que se discutió respecto a la cobertura que otorgaba el estatuto docente o este proyecto a los profesores, dijo relación con que si se daba cobertura total o limitada a la etapa preescolar, sala cuna, nivel básico y nivel medio mayor, esto es de los 0 hasta los 5 años,
Y lo que se discutió allí, tanto en el trabajo de comisiones como en el trabajo de sala, en la Cámara, en el Senado y en el tercer trámite, no fue una consideración para excluir a profesiones docentes de la aplicación del estatuto, sino que fue una precaución presupuestaria en el entendido de que el otorgamiento de derechos a profesionales de la educación preescolar no podía redundar en un descontrol del gasto público que ello implicara, ya que en aquel momento la subvención solo estaba garantizada por ley a ciertos niveles de educación preescolar. Y en las propias actas de la tramitación legislativa, como sus señorías lo podrán ver en el requerimiento presentado, las discusiones o las consideraciones de los legisladores no estuvieron respecto a si los profesionales tenían o no derecho a toda la tutela del estatuto, sino a decir cautela y precaución presupuestaria porque no se podían reconocer derechos allí donde no estuviera garantizada la subvención, aplicándose entonces finalmente el criterio de que se debía otorgar certeza a los costos que el reconocimiento de derechos a los profesores implicaran para los recursos fiscales. Esto es un objetivo de precaución presupuestaria. Pues bien, la actual doctrina de la Contraloría General de la República respecto a la aplicación del estatuto docente a los profesionales de la educación preescolar ha seguido exactamente la misma orientación. De lo que se trata es que el reconocimiento de derechos legales para los educadores y para los coeducadores de párvulo debe quedar sujeta a la existencia de subvenciones públicas. Allí donde por ley esté reconocido el gasto público para otorgar este nivel de educación, inmediatamente también se extenderá la cobertura del estatuto docente. Y los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República precisamente han abundado en este criterio. Tanto es así que originalmente solamente los profesionales de la educación preescolar que se ocupaban en el segundo nivel tenían la cobertura del estatuto docente, según lo decía la Contraloría General de la República, y con posterioridad, en virtud de la entrada en vigencia de las leyes 20.247 y 20.248, que incorporaron al régimen de subvenciones al primer nivel de transición de la educación preescolar, la Contraloría actualizó su doctrina y dijo, ya que está garantizada la subvención, ahora sí podemos ampliar la cobertura para los docentes preescolares del estatuto docente. Claramente aquí lo que se ratifica es que la única razón que existe en nuestro ordenamiento jurídico para definir qué profesionales de la educación preescolar están regidos por el estatuto docente y cuáles no, es el criterio de otorgarle certidumbre al gasto fiscal en este nivel de educación. Debo dedicar además algunos minutos muy breves a exponer la razón o el motivo que llevó al legislador a otorgar una especial protección a la estabilidad laboral de los profesores que, como las requirentes, se desempeñaban en un colegio particular pagado. Como ya tuvo ocasión de precisar, el mensaje del proyecto que modificó el Estatuto Docente en el año 1990 distinguía que se iba, respecto a los trabajadores del sector público municipal, otorgar una garantía de carrera docente que garantizaba la estabilidad, y respecto de aquellos que se desempeñaran en los colegios particulares pagados, lo que se iba a conceder era un contrato docente que permitía al empleador la libertad de despido, pero que otorgaba una protección adicional al profesor, de manera que su estabilidad laboral fuera coincidente con la duración del año lectivo, estableciendo que un profesor que se dedique en la etapa prebásica, escolar básica o escolar superior, que fuera despedido antes que termine el año lectivo, probablemente encontrará muchas dificultades para encontrar una rápida colocación en su labor, que es la función docente. Y se resolvieron algunas disposiciones del Estatuto Administrativo que son especialmente protectoras para la estabilidad laboral del docente del sector particular pagado. El artículo 82 del Estatuto Docente, que establece una prórroga legal del contrato para los meses de enero y febrero. Aun cuando no se prestan labores, igualmente se pagan las remuneraciones y se entiende por ley prorrogado el contrato durante esos meses de verano. Y también, la que es importante en esta causa, la del artículo 87 de dicho Estatuto Docente, que señala, como ya se ha dicho, que el despido debe ocurrir con 2 meses de antelación de un docente y además debe llevarse a cabo antes del inicio del siguiente año lectivo, de manera que el docente tenga tiempo para prepararse y buscar una nueva colocación docente, que es su función profesional. Quiero precisar en este punto, señorías excelentísimas, de que lo que toma en cuenta la ley para otorgar esta protección adicional
es el ejercicio de la función docente en un colegio particular pagado. Y el artículo 6 del Estatuto Docente señala claramente qué debemos entender por tal función. Y dice que la función docente es llevar a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y de educación, que incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los procesos y actividades educativas, que son precisamente las labores por las cuales fueron contratados los requirentes para desempeñarse como educadora o coeducadoras de párvulo en el colegio del cual finalmente fueron despedidas. De manera que la ley lo que considera para aplicar esta protección adicional sobre la estabilidad de los profesores del sector privado es precisamente que ellos ejercen la función docente en colegios particulares en los cuales se requiere otorgarles a estos docentes una estabilidad laboral adicional para efecto de que su empleabilidad u ocupación coincida con la duración y el término de los respectivos años lectivos, lo que se aplica para todos los niveles de educación, tanto prebásica como básica y como también media. Bien, debo explicar ahora en los minutos que me quedan cuál es la forma en que esta parte considera que la frase del artículo 1 del Estatuto Docente que aquí se cuestiona vulnera el principio de igualdad constitucional. Tal y como ya ha precisado este excelentísimo tribunal en múltiples ocasiones, la igualdad que la Constitución política garantiza a las personas consiste, como muy bien ustedes saben, que las normas jurídicas deben ser iguales y deben ser igualmente aplicadas a todas las personas que se encuentran en una misma situación. Y, consecuencialmente, las normas pueden ser diversas y se pueden aplicar de manera diversa para aquellas personas que se encuentran en situaciones diferentes. Así lo ha dicho, entre muchas otras, la sentencia de este tribunal, Rol 1254. La ley, por tanto, no debe conceder privilegios ni imponer gravámenes a quienes se hallen en una misma situación, porque de lo cual podría resultar una aplicación diferenciada que fuera discriminatoria, injustificada o injusta. Expresado de otra manera, los derechos que otorga la ley deben ser ejercidos por todos quienes se encuentran en una misma situación o en una misma posición jurídica, que precisamente es la que es considerada por el legislador para otorgar o reconocer esos derechos de que se trata. Ahora bien, este excelentísimo tribunal ya ha establecido un criterio y una aplicación sistemática de criterios específicos para ver si en un caso concreto, respecto a individuos que se reciben un trato distinto de la ley, se podría arguir si allí hay o no hay una diferenciación que sea justa o injusta, que sea igual conforme a la exigencia de la Constitución o que sea desigual. Y como ustedes bien saben, ya se trata de una aplicación sistemática de estos criterios, tal y como está establecida, por ejemplo, en la sentencia 1502 de este tribunal, que básicamente considera que una distinción será legítima y constitucionalmente aceptable si cumple las siguientes exigencias. Primero, tiene que tratarse de una distinción que sea razonable, esto es, que excluya la aplicación de favores indebidos o de exclusiones que sean injustificadas. Segundo, tiene que tratarse de una distinción que sea objetiva, esto es, deben existir, presupuestos objetivos que justifiquen el trato diferente que reciben unos en vez de otros. Y finalmente, la distinción debe ser adecuada y proporcional. Debe existir una necesidad que justifique que algunos reciben un trato distinto que otorga la ley. Bien, esta parte considera que la aplicación del precepto y la frase que se cuestiona en la gestión judicial pendiente tendría como resultado que habría una distinción que afectaría a las reclamantes, que sería ni razonable, ni objetiva, ni tampoco proporcional, lo cual voy a explicar ahora en la parte final de mi alegato. Primero, la exclusión, que es la que estamos discutiendo el día de hoy, la única razón que la justifica, según el propio texto legal del artículo que se cuestiona, que contiene la frase que se señala, es el origen de los recursos que financian el establecimiento educacional en que se desempeñan los profesores, bajo la consideración de que tiene que haber una responsabilidad fiscal, tiene que haber una certeza de cuáles van a ser los recursos que va a tener que disponer el Estado para garantizar la efectividad de esos derechos. Y el criterio que está en la propia frase que se pille, que se excluya, lo que señala ahí es que allí donde haya una subvención pública se pueden garantizar estos derechos para los profesionales de la educación preescolar. Pues bien, en el caso concreto que nos ocupa, al tratarse de un colegio particular pagado, no existe la aplicación de esta razón,
toda vez que no está en cuestión la responsabilidad fiscal, no está en cuestión la certidumbre ni la claridad respecto a los recursos fiscales, ya que el colegio es un colegio particular y pagado sin ninguna subvención, de manera que la razón que está establecida en la ley no tiene, en este caso concreto de las requirientes, la verdad que ninguna aplicación. Quiero precisar de que todas las diferencias que hay entre trabajadores docentes del área pública municipal y trabajadores docentes del área particular pagada del estatuto docente no permiten concluir que hay estatutos profesionales diferenciados, como trata de hacerlo el libelo de las observaciones al requerimiento. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las diferencias, cuando el artículo 3 del estatuto docente dice respecto a tales y tales normas no se aplicará respecto a los docentes del sector pagado privado, tienen su motivación en razones técnicas y específicas que no permiten concluir que se trata de un estatuto diferenciado profesionalmente dentro del propio estatuto docente, sino que se trata de razones específicas y puntuales, algunas de las cuales precisamente tiene que ver con el origen fiscal de los presupuestos. Por ejemplo, el artículo 15 del Estatuto Docente lo que dice es que el carácter resolutivo de los consejos de profesores no tiene aplicación en los colegios particulares subvencionados. Ilustrísimo, excelentísimo tribunal, eso tiene que ver como una consecuencia al reconocimiento de la carrera profesional docente que está en el Estatuto Docente. No significa que hay un trato especial y diferenciado profesionalmente a los profesores del área privada, sino que, a su respecto, no está reconocido un estatuto de carrera profesional, de manera que obviamente los profesores no pueden imponer a su empleador algún nivel resolutivo respecto a decisiones técnico-pedagógicas. Esa es la explicación de la exclusión del artículo 15 y no otra. Lo propio respecto al artículo 79 del Estatuto Docente, que no se aplica a los trabajadores del sector particular pagado y que dice relación con contratos especiales de trabajo, el contrato de reemplazo, el contrato residual y el contrato para actividades docentes extraordinarias. ¿Y por qué no se aplica? Por la sencilla razón que a este respecto existe una norma especial en el Código del Trabajo, que es el artículo 159, que establece tipos especiales de contratos laborales de corta duración. Y como los profesores que están en colegios particulares pagados se rigen por el Código del Trabajo, lo que hizo el Estatuto Docente en esos casos fue privilegiar la aplicación de esa norma especial. Y lo propio hizo cuando excluyó a los docentes del sector particular pagado de las jornadas de trabajo y del reglamento interno, porque eso ya está regulado en el contrato de trabajo, no quería una sobreregulación o una regulación adicional en el estatuto docente. Y respecto a que a los trabajadores del sector particular pagado no se les paga la asignación por desempeño en condiciones difíciles y también ellos sí pueden negociar colectivamente, la razón es que precisamente se trata de que allí no hay recursos públicos que estén implicados, sino que se trata de lo que el empleador pueda, de buena manera, remunerar o retribuir por el desempeño que hacen los trabajadores contratados. De manera que todas estas diferencias que están en el artículo 3 del Estatuto Docente y que se refieren a las normas que ya expliqué, no nos permiten concluir que hay un estatuto profesional diferenciado, sino que se trata de razones técnicas muy específicas que única y exclusivamente respecto a estas situaciones en concreta, el propio Estatuto Docente admite un trato diferente, pero que respecto a todo lo demás, la función docente y el origen de los recursos para determinar si el conjunto del estatuto se aplica o no a los profesionales de la educación preescolar, claramente que no hay una razón que lo justifique en el caso concreto que se trata, como ya dije, de un colegio particular pagado. Lo segundo es que esta parte considera que la exclusión de las requirientes del estatuto docente tampoco sería objetiva. ¿Por qué? Porque no existe diferencia alguna con la función docente que realizan los demás profesores del colegio particular en el que se desempeñaban. En efecto, todos realizaban, en virtud de sus contratos de trabajo, la función docente que está definida en el artículo 6 del Estatuto Docente: clases en aula, evaluación de procesos de enseñanza y lo propio que se refiere a tareas de diagnóstico, planificación y educación. No es posible establecer una diferencia objetiva entre la función docente de los profesores del colegio, que sí tienen derecho a la indemnización
adicional del artículo 87 del Estatuto Docente y las requerentes, de manera que lo que justificaba esa protección adicional para esos profesores también se aplica con toda razón a ellas, de manera que entonces es una distinción que en concepto de esta parte tampoco sería objetiva. Y finalmente esta exclusión de los requerentes del Estatuto Docente sería ni adecuada ni proporcional. ¿Por qué? Porque no se advierte una necesidad de que a ellas se les otorgue, respecto al total del plantel docente del colegio particular, una medida diferente como esta. Al final, todos los docentes fueron contratados para hacer la misma función, pero solo algunos de ellos no estarían protegidos por toda la tutela docente que otorga el Estatuto Docente. Y aquí quiero citar la doctrina de una sentencia también de este tribunal, la Rol 1273, que establece que para dilucidar la existencia de discriminaciones arbitrarias respecto de miembros de un mismo grupo de personas, debe analizarse las consecuencias que se producen en aquellos individuos de este grupo que resulta que se les aplica un trato diferente. En otras palabras, cuando los miembros de un grupo de destinatarios de una misma norma, todos los docentes del colegio particular del cual estamos hablando, son tratados de forma distinta por la ley, a pesar de que entre unos y otros no existía ninguna diferencia de tal entidad o proporción que pueda justificar ese tratamiento desigual, habrá que analizar que no será acaso desproporcional ese trato diferente. Aplicada esa doctrina a este caso en concreto, no se logra distinguir qué diferencia tan radical o tan significativa permite justificar que algunos docentes del colegio tenían derecho a esta indemnización y otros docentes, como las requirentes, en realidad no lo tenían. ¿Por qué? Porque al final del día todos ellos ejercían la misma función docente, tal y como estaba en sus respectivos contratos de trabajo, y es en virtud de esa misma función docente que la ley otorgó, en efecto, esta protección adicional a su estabilidad laboral. Finalmente, debo hacer alusión al efecto que producirá la declaración de inaplicabilidad, en el caso que así lo decidan vuestras excelencias, de la frase que se impugna respecto al artículo primero del Estatuto Docente, ya que si sus señorías acogen el recurso presentado por esta parte, de manera que se inaplica la frase de la que ya tanto hemos hablado, el juez no podrá en la causa rechazar la indemnización adicional que están pidiendo estas partes única y exclusivamente por considerar la labor que ellas desempeñaban, la naturaleza particular pagada del colegio que las empleó y la causal necesidad de la empresa. En consideración a todo lo antes dicho, solicito pues a vuestra señoría excelentísima que acoja la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucional, declarando que la frase subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Educación de 1992, puesta en el artículo primero de la ley 19.070, Estatuto Docente, no se aplique en la gestión judicial pendiente, ya que de su aplicación resultaría, en este caso concreto, una vulneración a lo dispuesto en el artículo 19, número 2 constitucional. Es todo. Bien, muchas gracias. A continuación, por la parte requerida, Sociedad Educacional Peñalolén, alega el abogado Pavel Álvarez, hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar por la parte requerida, Sociedad Educacional Peñalolén S.A., solicitando desde ya el rechazo del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por la contraria en contra de la frase contenida en el artículo primero de la Ley Estatuto Docente, en lo que refiere a la aplicación respecto a las profesionales que se desempeñan en educación prebásica de establecimientos subvencionados por el Estado, todo en razón de los argumentos que paso a exponer. Sin ánimo de ser reiterativo, es preciso tener presente, atendido que estamos en el ámbito de un requerimiento de inconstitucionalidad en relación a la aplicación al caso concreto de una normativa, de los siguientes elementos del juicio en que incide este requerimiento. En primer lugar, efectivamente, como ya se ha dicho, las requirentes son todas profesionales de educación prebásica que se desempeñaron en un colegio particular pagado, y esto hasta el 29 de febrero del 2016, fecha en la cual se aplicó la causal de término de contrato contenida en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, las necesidades de la empresa,
En la carta respectiva se ofreció tanto la indemnización por años de servicio como la indemnización sustitutiva del aviso previo que contempla el ordenamiento laboral, el Código del Trabajo. Es por lo anterior que precisamente en la audiencia preparatoria del juicio seguido ante el primer juzgado de letras del trabajo se obligó, como sentencia parcial, el pago exclusivamente de la indemnización por años de servicio ofrecida. No se condenó a esta parte en esa instancia al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, pues precisamente es parte de la controversia, y aquí se denota que la propia contraria reconoce que puede no ser aplicable la indemnización adicional que contiene el artículo 87, puesto que solicitar ambas pretensiones, esto es, la sustitutiva del aviso previo con la indemnización adicional que contempla el 87, es absolutamente incompatible, pues ambas indemnizaciones tienen por objeto reparar el perjuicio de no dar un aviso previo. Por lo mismo, al solicitar ambas indemnizaciones, la contraria está ya reconociendo un ánimo de obtener un beneficio económico que no corresponde en la especie. Bueno, precisamente para tener derecho a la indemnización adicional que concede el artículo 87 del Estatuto Docente, primero es necesario estar regido por el Estatuto Docente. Precisamente la defensa de esta parte, al contestar la demanda y que se sostiene en el juicio laboral, es que el Estatuto Docente no es aplicable a las profesionales de educación prebásica de un colegio particular pagado, puesto que el ámbito de aplicación contenido en el artículo primero del Estatuto Docente simplemente no las contempla. Entonces, Su Señoría Excelentísima, resulta que, primero, el requerimiento de inaplicabilidad que nos ocupa tiene que ser desestimado, puesto que plantea un conflicto de mera legalidad y específicamente de interpretación del artículo primero del Estatuto Docente. Esto es sumamente claro, puesto que la contraria expresamente solicita que se prive de la interpretación literal de ese precepto, atendido a que ya hay un fallo de unificación jurisprudencial en ese sentido. Y también queda absolutamente claro que el conflicto es de interpretación por la propia referencia que hace la contraria a la historia fidedigna de la ley. Es decir, aplicando reglas de interpretación, lo que pretende la requirente es que se vaya al espíritu de la ley, considerando que probablemente habría alguna frase oscura en el artículo primero del Estatuto Docente, lo que esta parte no comparte en lo absoluto. Luego, Su Señoría Excelentísima, corresponde precisamente al juez de fondo, esto es, al juez laboral, determinar si en el caso que nos ocupa corresponde o no dar aplicación al Estatuto Docente y, en consecuencia, conceder o no el pago de la indemnización adicional que concede el artículo 87. Ese trabajo de subsunción de si los hechos concretos se acogen a la normativa respectiva es exclusivo y privativo del juez de fondo. Hay numerosos fallos de este excelentísimo tribunal que ratifican que efectivamente cuando la controversia consiste en un conflicto de interpretación, escapa al objeto del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Si bien la interpretación en uno u otro sentido no es una cuestión pacífica, lo cierto es que el requerimiento se basa en la eventual interpretación y aplicación que haga el juez de fondo respecto al precepto que nos convoca. Es decir, es perfectamente posible que el juez laboral acoja la teoría del caso de la contraria y efectivamente determine que la indemnización adicional del artículo 87 procede en el caso que nos ocupa. Eso es un hecho patente que demuestra que el conflicto de auto no es de rango constitucional, sino que de mera legalidad. Así lo ha confirmado, por ejemplo,
en roles 2473-2013, 2566-2013 y 2861-15 de este excelentísimo tribunal, al sostener que no resulta admisible que con el requerimiento de inaplicabilidad se persiga un efecto semejante al que se obtendría si es que los jueces del fondo le otorgasen la razón en los argumentos sostenidos en dicha sede. Precisamente esto es lo que ocurre en el caso que nos ocupa y en relación al requerimiento de inconstitucionalidad de la contraria. En definitiva, al no existir un juicio de constitucionalidad respecto al precepto, sino más bien un tema de interpretación y el sentido y alcance que le va a dar o que eventualmente le podría dar el juez laboral, se concluye que efectivamente, de haber un conflicto, este es de mera legalidad y no de constitucionalidad, razón suficiente para rechazar el requerimiento que nos ocupa. Pero eso no es todo. Si se analiza la supuesta infracción a la garantía contenida en el artículo 19, número 2 de la Constitución de la República, también se llega a la conclusión de que en la especie no existe una discriminación arbitraria. Sin ánimo de ser reiterativo, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este tribunal han sostenido en innumerables ocasiones que efectivamente pueden existir diferencias, pero aquellas no pueden ser arbitrarias. Se entiende básicamente como discriminación arbitraria aquella que no es razonable. Solo a modo ejemplar, dado que se utiliza, por ejemplo, en el rol 293515, la opinión del autor Enrique Evans de la Cuadra, se entiende por discriminación arbitraria toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual, en otros términos que no tenga justificación racional o razonable. Asimismo, es un hecho que la igualdad jurídica se traduce en la imposibilidad de establecer diferencias entre iguales, cuestión que nuestra Carta Fundamental consagra en el precepto recién citado. Pues bien, precisamente lo que reprocha esta parte de la contraria es que no se establece una comparación con personas que se encuentren en una misma situación. Al efecto, la distinción entre establecimientos particulares subvencionados y establecimientos particulares pagados obedece a que se rigen y son estructuras que se contienen en regímenes absolutamente diversos. Ya desde su constitución, ser una sociedad sin fines de lucro, el sostenedor tiene que tener determinadas características, ya también concretamente en ámbito de aplicación y de las normas que rigen a cada nivel. Así, de hecho, el propio estatuto docente contempla tratamientos diferenciados entre establecimientos subvencionados y establecimientos particulares, pagados. Precisamente en materia laboral resulta relevante, que fue omitido por la contraria, señalar, por ejemplo, el tema del feriado. El feriado, en el caso de los particulares pagados, se rige conforme a las reglas del Código del Trabajo, esto es 15 días hábiles. El feriado para un colegio particular subvencionado, por otro lado, corresponde a los meses de enero a febrero o bien al término del año escolar precedente y al inicio del siguiente. Es decir, su señoría, no se trata de una discriminación arbitraria, sino que ambos regímenes tienen reglas distintas. Por eso también no es que el estatuto docente no se haya querido preocupar de repetir lo que dice el Código del Trabajo. No, en materia de jornada, su señoría, excelentísima, se establece jornada de 44 horas cronológicas, que es diversa a la que se establece en el Código del Trabajo. También se establece efectivamente el pago de una asignación por desempeño en condiciones difíciles que no se contempla para quienes se rigen exclusivamente por el Código del Trabajo. Es decir, su señoría, se trata de personas que están en situaciones jurídicas distintas, puesto que están en regímenes distintos. Uno en el del particular subvencionado, otro en el del particular pagado, y así se tienen los beneficios
que se contemplan en cada sede. Por eso no es arbitrario que efectivamente el artículo 1 del Estatuto Docente haga referencia exclusiva a que se aplica en cuanto a trabajadoras que se empeñan en el ámbito de párvulo, que sean de establecimientos particulares subvencionados. Pero además es preciso tener presente que no existe una comparación entre sujetos que se encuentran en la misma categoría, y aquí hay especial relevancia en vinculación concreta al caso que nos ocupa, puesto que la contraria pretende que, por el hecho que eventualmente pudiera proceder el pago a trabajadores de básica o media de un colegio particular pagado, también debiera pagarse dicha indemnización a las educadoras de educación prebásica. Y ello, su señoría, implica desconocer que precisamente hay una gran diferencia entre estos dos sujetos que no son comparables por lo mismo. La educación prebásica no limita su funcionamiento al calendario escolar. Por esa razón, los educadores y educadoras de párvulas pueden reinsertarse rápidamente en el mercado laboral en cualquier época del año, incluidos los meses de enero y febrero, no así en el caso de docentes que se desempeñan en la educación básica y media. Bueno, precisamente, recordando que en este caso se pretende dar aplicación al estatuto docente con el objeto de obtener el pago de la indemnización adicional. Si la indemnización adicional tiene por objeto precisamente cubrir el perjuicio de que los trabajadores no puedan encontrar trabajo en los meses de enero por estar sujetos al año calendario, hay una razón más que justificada para entender que no se aplica esa indemnización en el caso de las educadoras de párvulo de un colegio particular pagado. De hecho, tratándose en la especie de una supuesta vulneración a la garantía de igualdad ante la ley y por ese hecho a una situación de discriminación, vale la pena preguntarse si se ha pagado, en el caso del establecimiento que represento, en alguna oportunidad la indemnización adicional a alguien que se encuentre en la misma situación que las requirentes. Pues si se ha pagado, evidentemente habría un acto discriminatorio en el caso no concreto de no otorgársela a las demandantes y requirentes de auto. Pero precisamente ello no ha ocurrido. ¿Por qué, su señoría excelentísima? Puesto que al no estar regidas por el estatuto docente, evidentemente no se ha pagado a quienes tengan esa calidad, y en el caso de los educadores de enseñanza básica y media, precisamente se da el aviso con los 60 días de antelación para evitar el pago de esta indemnización adicional. Entonces, su señoría, tratándose de un requerimiento de inaplicabilidad al caso concreto, resulta que la contraria no se ha comparado con nadie que esté en su misma situación. Ejemplo de lo anterior es que precisamente se omite la referencia a quien se ha pagado dicha indemnización adicional. Por lo mismo, de concederla en el caso que nos ocupa, precisamente sería la primera vez que se concede, demostrando que no hay un trato discriminatorio en lo absoluto en relación a las requirentes de auto. En suma, la contraria no establece sujetos válidos de comparación, desde que las educadoras de prebásica de un colegio particular pagada no están en la misma posición jurídica que las de un establecimiento particular subvencionado, y porque tampoco se encuentran en la misma posición que los profesionales que se empeñan en educación básica y media de un colegio particular privado. Haciendo eco con los criterios que señaló la contraria en relación a una distinción razonable, objetiva y proporcional, resulta que en la especie de haber distinciones absolutamente razonable, toda vez que se trata de regímenes diversos con beneficios propios en uno y otro sede. Se trata de una distinción objetiva, puesto que, por ejemplo, en el caso de las educadoras de párvulos, se exige un título profesional de educadora de párvulos que no se exige, evidentemente, para prestar como educador en básica y media, porque se requieren cualidades pertinentes y adecuadas para dar educación en la primera infancia, siendo una etapa trascendental en nuestras vidas.
y además es proporcional, puesto que precisamente aplicada al caso concreto tenemos que los educadores de párvulo no están sujetos al calendario escolar y por lo tanto no se justifica en lo absoluto contemplar la posibilidad de pago de la indemnización adicional del artículo 87. En conclusión, el requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por la contraria respecto a la frase contenida en el artículo 1 del Estatuto Docente debe ser desestimado, primero porque se trata de un conflicto jurídico de mera legalidad y no de constitucionalidad, específicamente de interpretación del artículo 1 del Estatuto Docente, y segundo porque en todo caso no se verifica una situación de afectación concreta a la garantía constitucional contenida en el 19, número 2 de nuestra Carta Fundamental. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perdón. Sí. Ministro García, ministro Vázquez. Quisiera preguntarle a ambas partes, a efecto de verificar cómo aplicar este caso en relación con las normas de comparación constitucional. ¿Cómo aplica en este caso el artículo 19, número 10, en lo relativo al Estatuto de la Educación Parvularia y la disposición 21 constitucional transitoria en relación al mismo tópico? Tiene la palabra. Gracias. Sí, voy a tratar de contestar lo que señala el señor ministro respecto a que hizo relación con el derecho constitucional de educación, por una parte, y lo que se refiere lo otro a la esencia de los derechos constitucionales por otra. Y quisiera utilizar o tratar de buscar esa respuesta con el elemento que a mí me parece que debe ser esencial para considerar el grupo objetivo de comparación. Y el grupo objetivo de comparación debe definirse tomando en cuenta las propias normas que están en el Estatuto Docente. No es un caso de especulación jurídica, ni es un caso de indagación teórica, sino que hay que encontrar cuál es el argumento o el fundamento que tomó en cuenta el legislador para otorgar aquella protección especial sobre la estabilidad laboral, que es precisamente la que estamos discutiendo aquí y ahora, si la exclusión de dicha protección es o no conforme con el principio constitucional de igualdad. Y el criterio que se considera para otorgar esa protección especial a trabajadores que se desempeñan en el sector particular pagado es única y exclusivamente uno. No es diferencias profesionales entre uno y otro, no es la duración del año lectivo para unos y para otros, sino que, como dice el artículo 6 del Estatuto Docente, son todos los trabajadores que desempeñan la función docente. Y la función docente está definida, tal y como ya lo expliqué en mi alegato, y está en el libelo respectivo, está definido en términos amplios, referido a que la función docente lo que requiere son ciertas condiciones efectivas para que, en efecto, se lleve a cabo, no solamente pensando en la estabilidad profesional o laboral del docente, sino que también en el educado, aquella persona o aquel menor de edad que recibe, en efecto, ese desempeño educacional. De manera que, desde ese punto de vista, si hay profesores o profesionales de la educación que tienen distinta protección, a pesar de que resalían la misma función docente, claramente lo que tendríamos que analizar es si esa función docente no será de primera categoría o de segunda categoría, o habrán distintas funciones docentes. Eso en el Estatuto Docente no está previsto. Y, por cierto, a la luz de estas garantías constitucionales tampoco estaría previsto, ya que la esencialidad del derecho a la educación supone con que se lleve a cabo estrictamente, como dice el legislador, y con toda propiedad, la función docente de unos y de otros. Es todo. ¿Por el colegio? Gracias, señor ministro. Desde mi perspectiva, la problemática de autos se vincula más con el número 11 del artículo 19, con la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. ¿Y esto por qué lo digo?
porque efectivamente como particular mi representada tenía la opción de establecer de acogerse a la ley de subvención y en ese caso someterse a sus requisitos y en ese sentido a toda la normativa que regula a un colegio particular subvencionado, o elegir la opción de brindar educación como un establecimiento particular pagado, en cuyo caso no le es aplicable las reglas propias de los subvencionados. No dice relación la problemática de auto con el derecho a la educación y de garantizar en este sentido a los alumnos un acceso igualitario a educación de calidad. Es más bien la situación jurídica en que se encuentran las profesionales que se desempeñan en el colegio a que represento. Desde esa perspectiva, reiteramos que efectivamente desde nuestra perspectiva no se encuentran en la misma situación que aquellos con los que se está comparando actualmente el requirente, y por lo mismo no afecta o no incide lo que se resuelva en estos autos respecto al derecho a la educación, sino que más bien vincular las disposiciones propias del Código del Trabajo y el derecho que tenía mi representada a la libertad de enseñanza. Ministro Vázquez. Una pregunta para el abogado de la parte requirente. No sé si usted vio, más allá de la ley 19.070 y el decreto con fuerza de ley número 1, el reglamento de la ley 19.070. No lo he visto. Bueno, lo que pasa es que el reglamento establece en el artículo 160 una norma que es prácticamente igual a la del 87, que es la que hace aplicable la indemnización y eventualmente la adicional. Pero ese artículo 160 se refiere, en la parte inicial, a que el contrato de los trabajadores profesionales de la educación, a que se refiere este título. Y este título comienza con el artículo 149, que dice expresamente que las relaciones laborales entre los profesionales de la educación y los empleadores del sector particular, pagado y subvencionado. En consecuencia, haría extensivo a todos. ¿No considera usted que este reglamento, que es una norma complementaria importantísima, viene a precisar de alguna manera lo señalado en el artículo primero y en el propio artículo 87 del Estatuto Docente? Me surge responderle con una pregunta. ¿A qué se refiere usted con aclarar si en rigor, desde mi punto de vista, y lo que ha sido hasta ahora la exactísima Corte Suprema, ha entendido con toda claridad lo que quiere decir el estatuto, perdón, el artículo primero, digamos? No sé. Pero sí, y probablemente, pensando tal vez en voz alta, hay dos cosas que a mí al menos me quedó claro al leer el Estatuto Docente y todas sus normas, no todas las normas complementarias como ya reconocí de entrada. Una cosa es precisar la cobertura profesional de dicho cuerpo estatutario, ¿no es verdad? Esto es a quién se le aplica. Y otra cosa muy distinta es de qué manera las condiciones establecidas allí tienen un tratamiento profesional distinto según la naturaleza del establecimiento educacional donde se desempeña la función docente, ¿no es verdad? Porque claramente, y el propio estatuto lo dice, y el mensaje también lo dice, no es lo mismo un derecho docente en un colegio particular pagado, en un colegio particular subvencionado que está sujeto a una administración por lo menos indirecta de la corporación municipal y a un colegio público, etcétera. Pero lo interesante es que la cobertura, según el artículo 1, independiente de lo que diga el reglamento, que probablemente se aplica después de que la cobertura ya está definida por ley, ¿no es verdad? Lo que dice ahí con toda claridad es decir, hay trabajadores que por la naturaleza del establecimiento para el que se fueron contratados y en el cual desempeñan su función docente, están excluidos de la aplicación del estatuto. Ese es el punto que fundamenta este requerimiento. Otra cosa distinta es que la implementación de esas condiciones de trabajo y esos derechos laborales algunas veces serán distintos cuando se trata de un funcionario municipal. Por ejemplo, la negociación colectiva, ¿no es verdad?, a donde está claramente excluido. Algunas veces se da diferente cuando lo que se reconoce son atribuciones propias y específicas del empleador, como por ejemplo dictar un reglamento interno, que no se requiere ir a la corporación municipal, sino que el propio empleador puede disponer de reglamento interno. Entonces, tiendo a creer, según lo que usted lee, desgraciadamente no he leído el reglamento, que el reglamento lo que pretende implementar es diferentes condiciones de cómo se implementan las normas que ya están preestablecidas en el estatuto docente, lo cual yo entendería
sin leer el reglamento, que es de toda lógica. Pero otra cosa distinta es que previo a esa bajada, si me permite decirlo, de cómo se implementan esos derechos, es el primer artículo inaugural de dicha norma estatutaria que define quiénes sí y quiénes no. Y ese es el punto que se ha traído en cuestión en este requerimiento. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien, concluye entonces la vista de la causa.